incertidumbre relativa que no va a ser más que esta desviación estándar que nosotros vamos a tener dividido por este valor. ¿Sí? Por este valor. O sea, si nosotros tenemos el intervalo de confianza, vamos a poder hallar tranquilamente la incertidumbre relativa. ¿Sí? Listo. Es que no sé cuántas personas quieren ingresar hasta ahora que... Sí, muchas gracias para la persona que lo ha publicado. Muchas gracias, sí. Estoy leyendo los mensajes. Eso, ¿ya? Y obviamente, como si ustedes se darán de cuenta, esta incertidumbre relativa también se denomina desviación estándar relativa, ¿ok? Está denominada por una S con una R debajo, ¿ok? Es importante que sepan diferenciar entre la absoluta y la relativa. Y hay una pequeña fórmula más que nosotros vamos a tener que conocer, que es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? No es más que la incertidumbre relativa porcentual, ¿sí? O sea, solamente le multiplicas a tu desviación relativa por 100 y ya la tienes, ¿ok? Esas son las únicas formulitas que nosotros tenemos que conocer. Es facilito, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿qué cosas más? No sé si se acuerdan que cuando nosotros veíamos la propagación de errores en física 100, teníamos que derivar algunas ecuaciones para ver cómo se relacionaban sus errores con sus valores promedios, ¿se acuerdan? No vamos a derivar aquí, ya, no vamos a derivar aquí. Lo que tenemos que entender es que en nuestra propagación de errores que vamos a ver en Quanti, solamente se relacionan principalmente, uy, no sé quién está intentando entrar a cada rato, pero bueno, lo que tenemos que entender es que vamos a tener dos tipos de operación principal. Si quieren verlo, cuatro, las fundamentales, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, que puede ser simplemente como suma y resta y multiplicación y división, ¿ya? Entonces, presten atención. ¿Por qué? Porque la adición y la sustracción, ¿cómo se propagan sus errores? Con esta fórmula, ¿sí? Nosotros cuando tengamos que propagar errores en las que nuestra operación esté inmiscuida en la adición y la sustracción, solamente vamos a utilizar esta formulita, que tiene que ver con la desviación estándar absoluta, ¿sí? La desviación estándar absoluta va a ser igual a ¿qué? A la desviación estándar, a la suma de la desviación estándar al cuadrado de toditas las operaciones que yo tenga, ¿sí? Quizás no me entiendan mucho al principio esta ecuación ahorita, pero con ejemplos me van a entender mejor, ¿sí? Solo quiero que sepan que para la adición y la sustracción utilizamos esta ecuación con las desviaciones estándar absoluta. Sí, absoluta. Ahora, para la multiplicación a la división es una ecuación similar, solo que nosotros ya no vamos a utilizar la desviación estándar absoluta, sino la relativa. Eso quiero que me presten atención, la relativa. Ahora, ¿por qué aquí está más puntos suspensivos? Porque depende, pues, de cuántas operaciones estés realizando. Por ahí tienes una suma simplemente de dos intervalos de confianza, entonces solamente vas a propagar dos desviaciones estándar. Si tienes en tu tres sumas o restas de intervalos de confianza, tres. Y cuántas tengas, ¿no? La misma con la multiplicación y la división. ¿Sí? Ahora veremos qué hora es. Es 8:10. 5 minutos más y les voy a aceptar. Sí, es que no quiero ser malo, pero es que tenemos que ser puntuales. Yo sé que cuesta levantarse, ¿no? Pero hay que ser puntuales, solamente eso, ¿sí, chicos? Recuerden que asistencia no vale. Ahora, como les digo, ya vamos a empezar a resolver ejercicios ahora. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Y todas las reglas que yo les voy a dar son importantes. Por favor, préstenme atención, sobre todo cuando les hable de las cifras significativas. ¿Ya? Porque no está anotado en la presentación. Yo les voy a hablar a medida que vayamos resolviendo los ejercicios. Les voy a ir dando las reglas y todo. ¿Sí? Ya, entonces, ese es el formulario. ¿Han visto? Son 5 ecuaciones locas que tienen que tener en cuenta. Nada más. Sí, eso. Ahora, hay una propagación de errores más que yo no estoy colocando, que es la propagación de errores cuando nosotros tenemos logaritmo en alguna expresión. Entonces, eso, si ustedes pueden revisar, los libros que les puedo recomendar para que no le pierdan el hilo a la materia son Harris, ¿no? Es bien conocido el Harris y el Skoog. Esos dos libros son muy buenos, ¿ok? Ahora, vamos con el primer ejercicio mejor. Bueno, antes, esta desviación estándar relativa que les había dicho, ¿no ve? Se puede expresar mejor de esta forma, ¿sí? Fíjense, es distinto, ¿no ve? Esta última ecuación y esta primera ecuación en verde que yo he colocado, ambas están expresadas en función de las desviaciones estándar absolutas. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia, ¿ya? Como les digo, por ahí no me entienden ahorita mucho estas ecuaciones, pero con los ejemplos me van a entender mejor, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar
son las cifras significativas, las operaciones. ¿Cuántas cifras significativas yo tengo que tener? ¿Cuántas cifras significativas tiene que tener mi incertidumbre? Todo eso les voy a ir explicando ahora, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Ya, todavía falta 3 minutos para que les acepte a sus amigos. Sí, 8:15. O sea, es que les han escrito. Sí. Sí, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo se calculaba la desviación estándar? La desviación estándar es un error que, bueno, normalmente, ¿a dónde estamos? Este valor de desviación estándar normalmente te lo van a dar en los problemas. O puede que sea simplemente la escala de medida de tu instrumento. Por ejemplo, de la bureta, ¿no? ¿Cuánta escala, hasta cuánta escala podrás leer? Y es una muy buena pregunta, porque en algunos problemas esta desviación estándar no te la van a dar. Por ejemplo, si miden una masa, ¿ok? Si tienes una masa que has pesado en una balanza, va a depender de cuán precisa es tu balanza, ¿sí? Por ejemplo, si puede llegar a medirse, no sé, pongamos que en el problema te dice, se tiene una masa de 4,53 gramos y no te dice cuál es tu desviación estándar absoluta. Entonces, si no te dijera nada de tu desviación estándar absoluta, recuerden el valor que les he dicho. 4,53 gramos tiene tu masa. Entonces, la desviación estándar que tú deberías asumir es de 0,01. ¿Sí? Depende mucho del valor que tú tengas ahí. ¿Ok? Es una muy buena pregunta, ¿sí? Y se recuerda, ¿no ve? La desviación estándar absoluta la podríamos hallar. Hay una ecuación, ¿no? Si mal no recuerdo, es desviación estándar igual a la raíz de la sumatoria de todos tus datos restados con tu promedio elevado al cuadrado entre el número de datos. Era algo así, eso recuérdense de su curso básico. Bueno, no vamos a necesitar esa ecuación aquí. Como les digo, normalmente esto es dato o tú tienes que asumir el valor, ¿ya? Todo eso ahorita vamos a ir viendo, ¿ya? Muy buena Sí. pregunta. Ujú. Entonces la fórmula que tiene raíces y promedio no la utilizamos. ¿Esta de aquí? ¿Esta segunda? ¿O cuál? No, que la ecuación para calcular la desviación estándar con Eh, raíz donde se juntan todos los valores obtenidos. sí, normalmente no hay tabla de datos en este tipo de ejercicios. Ahorita vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿sí? Pero para Cuante al menos no he visto que te dé en algún problema tabla de datos y tengas que aplicar esa ecuación, que normalmente tú simplemente reemplazas datos en la calculadora y hallas, ¿no? La resolución estándar. No, normalmente no he visto ejercicios así. Pero sí, bueno, ahora sí les voy a aceptar ya un ratito a sus compañeros, están muy insistentes. No sé quién ha estado entrando a cada rato y bueno, esperemos un ratito más a las personas que se adicionen. Ahorita díganles que voy a aceptar ya. No sé quién ha sido quien estaba saliendo y entrando, saliendo y entrando. Me estimaba los tiempos. Y ahora sí, que sea 8:16. Ok, ya. Que sea 8:16 y de ahí sí ya a nadie más, lo siento, pero a nadie más porque la clase se interrumpe y bueno, como ya está la mayoría, eh, hasta 8:16 les diré que, bueno, ya es 8:16, ¿no? Ya, suertudo el Pedro. Ya. Ahora sí, seguiremos con la clase, ¿ok? Eh, un cachito. Vamos a ir con el primer ejercicio, pero antes, al final de la clase les voy a repetir, porque la anterior solo han asistido creo que 20 y algo personas, y ahora son 60 y algo, entonces al final de la clase les voy a volver a repetir rápidamente lo que hemos hablado la anterior, que no he hecho avance, solo hemos quedado las reglas del juego de la materia. Y vamos a les voy a enviar un formulario para quedar un horario de recuperación, así que por favor no se vayan, ¿ya? Entonces, vamos con el primer ejercicio. Ya hemos visto qué tipo de fórmulas solamente necesitamos aplicar. Y vamos con el primer ejercicio. Sí, vamos a ir con ejercicios así simplemente para que recordemos las reglas de las cifras significativas, cómo se tienen que colocar las incertidumbres y todo eso, ¿ok? Ya, entonces presten atención. Ya, dice así, exprese el intervalo de confianza por medio de la desviación estándar absoluta para el siguiente cálculo. Ya, les voy a explicar esto, ¿sí? ¿Por qué me dice por medio de la desviación estándar? Nos fijaremos en este valor, ¿no? Primero, en este 3,95 más menos 0,03. Este es un intervalo de confianza, ¿lo ven? Ahora, este está expresado
en función a la desviación estándar absoluta. Eso me dice el problema. Este 0,03 no es el error absoluto, lo que veíamos en física 100, sino la desviación estándar absoluta. Ya les he dicho, si tú lo expresas en función del error absoluto o de la desviación estándar, es igual, o sea, ambas presentaciones de resultados son correctas, ¿ok? Entonces, bueno, pero esta es mejor según yo, porque no tienes que estar ahí tú poniéndote una probabilidad del 90-95% y para estar hallando tu TED-Student, nada, directamente, ¿no? Ya, pero como os digo, eso ya dependerá de ustedes en sus informes que hacen, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que yo tengo que hacer es hallar el intervalo de confianza de Y de todos estos valores. Son tres, ¿no? Son tres intervalos de confianza. Y si ustedes se fijan bien, estos intervalos de confianza no tienen el mismo número de cifras significativas, ¿no? Este tiene tres cifras significativas, ¿no? Su valor promedio o su valor medido, 3,95, tiene tres cifras significativas. Y bueno, aquí la primera regla, ¿ya? La primera regla, escuchen bien. La incertidumbre de cada valor medido va a depender netamente de las cifras significativas que tú tengas, ¿ok? Los análisis que tú tengas de suma, resta para mantener el número, aumentar, disminuir de cifras significativas, solamente se aplican al valor medido, ¿ya? Para tu incertidumbre solamente necesitas fijarte cuántas cifras significativas tiene tu valor medido. Porque fíjense aquí, tenemos 3,95, tres cifras significativas. Es por eso que este tiene solamente una cifra significativa, porque estos dos ceros no valen, ¿no? 0,03, ¿por qué? Porque este tiene dos números después de la coma, ¿no? Por eso tiene dos números después de la coma, ¿ok? Lo mismo aquí, ¿no? Después de la coma, bueno, este tiene tres cifras significativas, y bueno, después de la coma, hay tres números. Es por eso que su incertidumbre después de la coma también va a tener tres números. ¿Ven? Se fijan, ¿no? Me entienden en la regla, ¿no? Para las incertidumbres, el número de cifras significativas depende netamente del valor medido. Sí, eso anótense si quieren, porque ese es necesario. ¿Ya? La primera regla que les voy a decir. Ahora bien, vamos a resolver este ejercicio. Obviamente, lo primero que tenemos que entender es que esto se trata de una simple operación. ¿Ok? Esto es una suma y resta. ¿Ya? Tengo que sumar sus valores medidos y restar para hallar el valor de y. ¿Ok? Es esto nada más. ¿Sí? Para hallar el valor medido solamente utilizo los valores medidos, ¿no? 3,95 más 0,993 menos 7,025. ¿Sí? Es una operación nada más, ¿ok? ¿Dónde está el problema aquí? Que si ustedes se fijan, no tenemos el mismo número de cifras significativas. Entonces ahí tenemos que aplicar una regla. ¿Qué regla? Nosotros vamos a mantener el número de cifras significativas del número que tenga el menor número de cifras significativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nosotros en esta suma y resta tenemos 3,95 más 0,993. Estos ambos tienen tres cifras significativas y este tiene cuatro. Para mi resultado, para expresarlo en mi intervalo de confianza, ¿cuántas cifras significativas debería tener el resultado? Tres, ¿ok? Porque ese es el menor número de cifras significativas que tienen todos los números que yo estoy analizando. Sí, una regla. El menor número de cifras significativas. Entonces, en base a eso, tú vas a redondar o lo que te convenga hacer, ¿no? Por ejemplo, si ustedes operan esto en la calculadora, les va a dar seguramente un valor de menos 2,082. Eso también, por favor, les voy a pedir que ustedes estén con su calculadora para que me vayan siguiendo. Y si es que me he equivocado en las operaciones, me corrijan. Sale este valor, ¿no ven? Si ustedes operan en la calculadora, ¿sale eso? ¿Alguien me puede confirmar o nadie me está siguiendo con calculadora? Sí, sí, sales. Ya, está bien. Entonces, como les había dicho, esto sale en la calculadora y puede que en algunos ejercicios te salgan muchas más cifras significativas, ¿no? Operación, división, lo que sea. ¿Y en cuál te vas a basar? Tienes que basarte en los datos que te da el problema. En este caso, mis datos es 3,95, 0,993 y 7,025. De estos tres, yo tengo que ver cuál es el que tiene menor cantidad de cifras significativas. ¿No? Ya les había dicho que es 3. Este tiene tres cifras significativas, este tiene tres cifras significativas y este tiene 4. Entonces, siempre me tengo que ir con el que tenga menor. Como sé que el menor tiene tres cifras significativas, entonces mi resultado lo tengo que expresar con tres cifras significativas también. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Sería menos 2,08. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no ve?
Espero que entiendas, es una regla. Es la misma regla que vamos a utilizar para multiplicación y división. El resultado que nosotros tengamos que obtener de cualquier operación que vayamos a analizar o bueno, vamos a realizar, siempre tiene que estar expresado en función al número del menor de cifras significativas que tengamos en nuestros datos. ¿Sí? Eso siempre Ah, es para... sí. Sí, dime. Dime. Entonces no hay que los valores que se suman para obtener y no hay que redondearlos primero al número de cifras significativas, solamente el resultado hay que redondearlo al número de cifras significativas menor. Ujú, exactamente, o sea, este es el resultado que sale de esta operación, ¿sí? Una vez que tú tengas el resultado, recién lo redondeas al número de cifras significativas que tú tienes que expresar tu resultado, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, la incertidumbre que nosotros vayamos a operar, que vayamos a realizar con estas tres cifras significativas, con estas tres incertidumbres absolutas que me está dando el problema, van a tener que estar en función a este valor que yo ya he hallado analizando las cifras significativas y todo eso. ¿No ve? ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora, ¿qué tipo de regla yo tengo que utilizar? Estoy propagando errores con sumas y restas. ¿Qué ecuación tengo que aplicar? Les había dicho, ¿no? Esta es mi operación que me está dando el problema. La ecuación que yo tengo que aplicar es esta, la desviación estándar absoluta. ¿Se recuerda, no? Eso estaba en el formulario. La desviación estándar absoluta, ¿no? En este formato, ¿no? La desviación estándar absoluta igual a la raíz de la desviación estándar al cuadrado, la suma de todas las desviaciones estándar al cuadrado de mis operaciones. En este caso tengo tres valores, ¿no? Que estoy sumando y restando. Por tanto, la desviación estándar absoluta de mi valor y va a ser igual a ¿qué? A la raíz de la desviación estándar absoluta al cuadrado de 3,95, que yo lo denomino A, de 0,993 al cuadrado, que lo denomino B, y de menos 7,025 elevado al cuadrado, ¿no? Que yo lo he denominado C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Reemplazar datos, nada más, ¿no? Aquí está, reemplazado los datos, ¿no? La desviación estándar absoluta. Recuerden, estoy utilizando esta ecuación porque las operaciones que yo estoy realizando aquí solamente son de suma y resta, ¿sí? Ahora, simplemente es calculadora, por favor, ustedes calculen cuánto les sale la desviación estándar absoluta. Y siguen escribiendo en el grupo, ¿no? Mm, y siguen escribiendo, es que no sé. Calculen eso, por favor, y voy a ver si hay alguien más. Es que por primera vez, porque después en las siguientes clases ya no voy a aceptar más. Ah, ya. Última vez, chicos, 8:15, por favor. Hasta ahí voy a aceptar, porque son las primeras clases, los voy a aceptar por esta vez, pero la siguiente, por favor, estén atentos, ¿sí? Ya, ¿cuánto sale eso? ¿Alguien ha calculado, por favor? Ah, sí. ¿Con Ujú, cuántas cifras significativas o con cuántos decimales hay que le decimos el ujú. resultado? Lo que te salga en la calculadora, primero veremos eso, ¿sí? Lo que te salga. Cero, 0,030033. Ya, ya, está bien, ya. Aquí es buena pregunta esa la que tú acabas de hacer, ¿ok? La desviación estándar, les había explicado anteriormente, va a depender, las cifras significativas que tú tengas que expresar, va a depender, ojo, en suma y resta, va a depender netamente del resultado del anterior, ¿no? O sea, de lo que les había dicho, de analizar ya tu valor promedio. Nosotros ya hemos analizado el valor promedio para el intervalo de confianza. Fíjense, es esto, tres cifras significativas, ¿no ven? Entonces, estas tres cifras significativas también tienen que tener mi incertidumbre. Mi incertidumbre va a depender netamente del valor promedio. Yo ya he analizado el valor promedio, cuántas cifras significativas tiene que tener. En este caso es 3. Por tanto, esta desviación estándar del resultado que me salga, en este caso tenemos que redondear este valor. Si lo redondeamos a tres cifras significativas simplemente, va a ser igual a 0,03. ¿Lo ve? ¿Se entiende eso? Es eso nomás, la desviación estándar o la incertidumbre va a depender de mi valor medido o promedio que yo ya tengo. Al valor medido promedio yo lo voy a analizar, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas tengo que tener? Entonces, el intervalo de confianza de esta operación va a ser este resultado, ¿no? Menos 2,08 más menos 0,03. ¿Sí? Así de facilito es para adición y sustracción. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto a este primer ejercicio que hemos realizado.
¿Alguna pregunta? Sí. Ujú. No se expresaría en, como el resultado 0,03 por, 300 por No, el número de cifras significativas. no, Mm. no, no. Fíjate aquí, una forma para que te des de cuenta cómo tiene, cuántas cifras significativas tiene que tener tu incertidumbre, es directamente en lo que te da el problema, ¿no? Fíjate, dice 3,95 más menos 0,03. Esto, digamos, te va a dar el rango de cuánto tiene que variar tu valor promedio. Es decir, este 3,95 puede variar, o ya sea desde 3,92, restándole 0,03, o hasta 3,98, sumándole 0,03. Ese va a ser tu intervalo de confianza. No podrías realizar aquí más cifras significativas porque ya no estarías cumpliendo con una regla de que siempre estos intervalos de confianza tienen que tener el mismo número de cifras, ¿sí? Es como que generar más error, propagar más error en tu resultado, ¿sí? Por eso tiene que estar en función de Sí, tu valor. Ujú. pero en el resultado, porque los ceros a la derecha no cuentan como cifras significativas, o Eh, sí o cómo, en el puede que resultado. cuente o no, puede que cuente o no. En las incertidumbres sí va a contar los ceros que estén por delante de este valor, ¿sí? Donde no va a contar normalmente es en el valor promedio, ¿sí? En el valor promedio no va a contar esos ceros que estén por delante, ¿sí? Pero en la incertidumbre sí. ¿Está bien? Sí, Entiendo tu pregunta. sí. Tendría que contar este 0,03 para que tenga más cifras significativas, porque los ceros intermedios sí se cuentan como cifras significativas, ¿no? Pero es la incertidumbre. Donde sí tienes que poner ese énfasis es en el valor promedio. Ahorita vamos a ver más ejemplos con eso, ¿sí? ¿Otra pregunta? Ya. No hay preguntas, ¿no? Voy a pasar al siguiente ejercicio. Está bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Vamos a seguir con este tipo de ejercicios, ¿sí? Dice, estime la desviación estándar absoluta y relativa de X en la siguiente operación. Esta es la operación que yo tengo. Fíjense. Es una multiplicación, ¿no? Tengo que hallar el intervalo de confianza de X prácticamente. Si yo tengo el intervalo de confianza de cualquier valor, voy a poder hallar bueno, de por qué voy a tener la desviación estándar absoluta, voy a tener la desviación estándar relativa, voy a poder hallar el coeficiente de variación, lo que yo quiera, ¿no ve? Entonces, vamos allá, vamos a hallar el intervalo de confianza en sí de X, de una operación que es una multiplicación. Y fíjense, en este caso es un poquito interesante el ejercicio, porque nosotros tenemos aquí tenemos simplemente, bueno, aquí tenemos tres cifras significativas y la incertidumbre solamente tiene una, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la coma decimal solamente hay un valor, ¿no? Por eso simplemente se tiene un valor. Y aquí, bueno, aquí tenemos cuatro cifras significativas en el valor medio, aquí solamente tenemos tres, y ojo, aquí tenemos un valor exponencial, ¿ya? Y aquí una regla que les voy a decir para su propagación de errores para otro tipo de ejercicios o por ahí para su práctica, no sé. Cuando ustedes tengan alguna operación de suma y resta en las que sus valores tengan exponenciales, como en este caso, ¿no? Aquí por 10 a la menos 17, lo que ustedes tienen que hacer es colocar a todos los valores que ustedes tengan con el mismo valor de potencia eh, exponencial, ¿sí? Es decir, por ahí tienen, no sé, 1 por 10 a la menos 16 más 2 por 10 a la menos 17 más 3 por 10 a la menos 18. Todas las tienen que poner en un mismo valor, ¿sí? En un mismo valor exponencial para poder realizar la suma, ¿sí? Normalmente del que se toma es el menor o el mayor, ¿ya? Pero bueno, este exponencial, por ejemplo, está afectando a este valor promedio y a la incertidumbre, pero no va a contar como una cifra significativa, ¿ya? No va a contar como cifra significativa. Es lo que estábamos hablando justamente ahorita con la compañera que me estaba preguntando. Este valor de aquí, el valor medido promedio, 2,034, ¿cuántas cifras significativas tiene? Recuérdense, ¿no? 2,034 por 10 a la menos 17. ¿Cuántas cifras significativas tendrá? 4. Cuatro, ¿no ve? Exacto. Es como si ustedes expresaran esto, algo así como 0,0000000 y 17 ceros, ¿no? 2,034. Eso es lo mismo que expresarlo en potencia de 10.
En ambos casos, por más de que tengas los ceros por delante o que tengas este valor expresado en potencia de 10, tienen el mismo número de cifras significativas. Otro ejemplo que les puedo dar. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 litros, ¿no? Una cifra significativa, ¿no? 2 litros, una cifra significativa. Si ustedes lo convierten eso a mililitros, bueno, perdón, una cifra significativa, 2 litros, ¿no? Una cifra significativa. Si ustedes lo convierten a mililitros, sería 2000 ml. Los ceros que estén después del 2 no van a tener relevancia, solo va a ser el primer 2, porque siempre va a tener una cifra significativa. ¿Ya? Es confuso un poquito esto de la regla de los ceros, porque puede que los ceros a veces cuenten como cifra significativa y a veces no, ¿ya? Entonces, si tienen mucha confusión en este tipo de casos, lean el SCOOG. En el SCOOG están las reglas que tienen que seguir para los ceros. Es un poco confuso, ¿ya? Pero normalmente la regla es que los ceros que estén por delante no cuentan. Solo cuentan los ceros que estén entre los valores. ¿Sí? Este cero, por ejemplo, se considera como cifra significativa porque está en medio de 2 valores numéricos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué regla más les puedo dar? Eso, ¿no? Empezaremos a resolver. Obviamente, como les digo, ¿cuál es el primer paso que tengo que seguir? El primer paso que tengo que seguir es hallar el valor promedio, ¿no ve? Tengo que realizar la operación entre. Bueno, esta es la operación, esto es lo que tenemos que hallar, ¿no? La desviación estándar relativa, esta es la ecuación que les había dado. Y entonces la desviación estándar absoluta dividido entre el valor promedio es lo que tengo que hacer, o sea, el intervalo de confianza, ¿no? Como se estaba diciendo hace rato. Entonces, lo que primero tengo que realizar es esta operación, 29,2 multiplicado por este valor, 2,034 por 10 a la menos 17, ¿sí? Esta es la primera operación que yo tengo que realizar. Y ahora, recuérdense de lo que les he dicho en el anterior ejercicio. Tengo que aquí jugar con las cifras significativas. Ya les he dicho, ¿no? Este tiene 3 cifras significativas. Este tiene 4. Entonces, tengo que mantener la regla de mantener el menor número de cifras significativas. ¿No ven? Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo que tener en mi valor, en mi intervalo de confianza? ¿3 o 4? 3. 3, exacto. Ahora aquí un paréntesis, ¿ya? Esta regla no siempre se cumple. A veces es análisis propio. Si a veces te va a convenir simplemente mantener el menor número de cifras significativas, o por ahí tengas que aumentar uno más, ¿ya? Ahorita van a ver también que muchos de estos ejercicios es razonamiento propio. A veces las reglas tienes que dejarlas un poco de lado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no propagar mucha cantidad de errores. ¿Ya? Ahorita van a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Pero esta regla que les acabo de decir no siempre se va a cumplir. Es la regla, pero no siempre se va a cumplir. ¿Sí? Depende de tu ejercicio. ¿Ya? En este caso mantendremos, ¿no? Esto, bueno, esto sale en la calculadora. ¿Alguien me puede confirmar? Por favor, ¿quién me está siguiendo? Síganme. Sí, Sí, sale. Sale eso, ¿no? Ya. Entonces, no se puede que inclusive tengas muchísimos más números aquí, ¿no? Porque esto es una multiplicación. Entonces, puede que tengas muchas más. Recuérdense la regla, ¿no? Tratar de mantener el menor número de cifras significativas. En este caso, tengo que mantener 3. ¿Cuál tendría que ser mi resultado? 5,94 por 10 a la menos 6. Tengo 3 cifras significativas. Recuérdense que este valor exponencial no cuenta como cifra significativa. ¿Ya? Ya les he explicado por qué. Listo. Entonces, ahora, lo único que tengo que hacer, si es que en este caso me pidiera el intervalo de confianza que tengo que hallar para necesariamente hallar la incertidumbre relativa, es hallar esta incertidumbre, jugar con estas dos incertidumbres. ¿Lo ven? Ahora recordemos, ¿qué tipo de operación estoy realizando yo? Estoy realizando una multiplicación. ¿No ven? Es una multiplicación. Por tanto, la propagación de errores a la que tengo que recurrir es a la propagación de desviaciones relativas. ¿Sí? Relativas, porque estoy realizando una multiplicación. ¿Cuántos números estoy multiplicando? 2. Por tanto, la ecuación que yo tengo que aplicar para hallar la desviación estándar relativa de x va a ser simplemente la suma al cuadrado de sus dos desviaciones estándar de los dos números que están aquí. A va a ser 29,2 y B va a ser 2,034. Expresaremos estas desviaciones estándar relativas con la desviación estándar absoluta. ¿Qué les parece? Entonces, la desviación estándar relativa de x va a ser igual a la raíz de la suma de la desviación estándar absoluta entre el valor medio de A al cuadrado más lo mismo de B. ¿No ven?
Vamos mejor a los números, ¿ya? Esta es mi operación, ¿ya? La desviación estándar absoluta de A va a ser 0,3. Aquí está, 0,3. Entre el valor medio o medida que nosotros tengamos el problema, ¿no? 29,2. Aquí está. Elevado al cuadrado. Más la desviación estándar absoluta de B. ¿Cuánto era? 0,020 por 10 a la menos 17. Recuérdense, este exponencial está afectando tanto al valor promedio como a la incertidumbre. Entonces, 0,020 por 10 a la menos 17. Entre 2,034 por 10 a la menos 17, que es el valor medio o promedio de B, ¿no? Listo. ¿Quién me puede decir, por favor, cuánto sale? Vayan poniendo su calculadora, ¿sí? Y lo siento para las personas que no han podido entrar, la siguiente entrarán, pues. Mm, mm, mm. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Me escuchan, no? ¿O estoy hablando solito? No, no. Te escuchamos, sí. Aunque sí, Sí. me salió 0.0142210 11. Ya, está bien, está súper. Listo, sale eso, está muy bien, mira. Eso siempre sale, ya. Entonces, escúchenme por favor aquí, escúchenme por favor. Sí, por favor, escúchenme aquí. Para las desviaciones estándar absolutas, la regla para el número de cifras significativas que tiene que tener para expresar el resultado ya les he explicado. ¿Okay? Depende netamente del valor promedio. Pero también les acabo de decir que tienen que razonar. Para la desviación, para las desviaciones relativas en sí, siempre traten de mantener un valor coherente, ¿ya? Porque normalmente esto no lo van a expresar como resultado. Normalmente esta desviación estándar relativa les va a servir para hallar la desviación estándar absoluta, ¿sí? Y si ustedes redondean mal este valor o redondean, o sea, pongan que se comen muchas cifras significativas, su desviación estándar absoluta va a variar mucho. Entonces, para desviaciones estándar relativas, es razonamiento. Ustedes vean cuántas utilizar, siempre y cuando no tengan que expresarla como resultado. Si la tienen que expresar como resultado de algún problema, ahí sí tienen que redondear. ¿Y en función de quién? En función del valor promedio también, ¿sí? Pero como les digo, normalmente las desviaciones estándar relativas o las incertidumbres relativas nos sirven para realizar otros cálculos. ¿Qué cálculos? A veces te va a servir para hallar el coeficiente de variación, a veces te va a servir para hallar las desviaciones estándar absolutas. Entonces, no sirve de mucho aplicar las mismas reglas para ese tipo de casos si vas a necesitar esto para operaciones, ¿sí? Entonces, mantendremos en este caso esta desviación estándar relativa, ¿ya? Pero en este caso me pedía este valor, ¿no? En este problema en específico me pedía este valor como resultado, ¿no? Entonces, aquí acabaría el problema. Obviamente esto lo tengo que redondear en función de las cifras significativas que yo había quedado del valor promedio, que son 3, ¿no? Entonces, yo tendría que redondear esto a 0,0142, ¿no? Porque es una desviación estándar relativa. La relativa es, ¿no? Ahora, para el coeficiente de variación también tendría que ser 3 cifras significativas, ¿no? Es el porcentual de esto nada más, ¿no? Sería 14,2% el resultado, si nos pidiesen el coeficiente de variación. Pero vámonos allá, ¿qué tal si hallamos el intervalo de confianza siempre de esta operación? Ya, vamos más allá. Como les digo, este tendría que ser el resultado, ¿no? Del problema, porque me dice que, bueno, en el valor promedio tenía 3 cifras significativas, entonces va a tener 3 cifras significativas también, este valor, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Que la incertidumbre absoluta, ¿sí? No es lo mismo. Ahora bien, hallaremos la desviación estándar absoluta, ¿sí? Va a ser esta operación, nada más, ¿no? Tengo la desviación estándar relativa. ¿Cuál estoy utilizando? Fíjense, no estoy utilizando la redondeada, estoy utilizando la que, para mi razonamiento, arrastra menos error, ¿sí? Esto, como les digo, ya es netamente razonamiento de ustedes, porque Sí. esto normalmente lo van a aplicar en sus informes y demás, ¿no? Bueno, si entran en algún ejercicio del examen. Sí, sí, dime. Para expresar el resultado, entonces, ¿cómo nos basamos de las cifras significativas para el Para, resultado? para el intervalo de confianza, dices, ¿no? O para, bueno, porque este es el resultado No, del para problema. ese, Este es el sí, resultado del problema. Sí, o sea, por eso.
Para esta desviación estándar relativa, sí te tienes que fijar en las cifras significativas del valor promedio, ¿no? En el valor promedio, ¿cuánto hemos dicho que tiene que tener? 3 cifras significativas. Entonces, en la desviación estándar relativa también tenemos que tener 3 cifras significativas, ¿sí? No va a ser lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, el otro caso de, por ahí la desviación estándar absoluta. Ahí cambia un poco porque depende netamente de la expresión que tengas, ¿no? En tu valor promedio. ¿Sí? ¿Me entiendes, no? 3. Ahí está. Aquí tenemos 3. No estoy contando con los ceros que están por delante. ¿Sí? Bueno, expresaremos el intervalo de Sí. confianza. Sí, dime. En el valor promedio igual podríamos decir que la respuesta hubiera sido 59,4 por 10 a la menos 17. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto dices? 59,4 por 10 a Claro. la menos 17. Sí, porque sigues manteniendo 3 cifras significativas. 59,4 tiene 3 cifras significativas, ¿no ven? Es por eso, es bien importante que utilicen esta potencia, ¿no? Para mantener su número de cifras significativas y no se confundan, ¿no? Sí, tendría 3 cifras significativas también, ¿sí? Está bien, Oxy, gracias. Oxy, Dime. Sí, Oxy, dime. ¿cuándo tendríamos que expresar con notación científica? Por ejemplo, en el ejercicio 1 no hemos Ujú. utilizado la notación científica para expresar Es nuestra desviación conveniencia. estándar. Es conveniencia. Cuando te convenga, obviamente, si vas a tener muchos ceros, ya sea porque, no sé, estás expresando en mililitros una cantidad muy grande de volumen, te va a convenir expresar en potencia de 10, ¿no? O si tienes un valor muy bajo. Es conveniencia, ¿sí? Es conveniencia. En este caso estamos utilizando potencia de 10 porque en el problema tenemos una potencia de 10, ¿no? Es conveniencia. Depende de ti, ¿sí? Es como que, por ejemplo, aquí, vamos al primer problema. ¿Cuál era? ¿Este será? No, es el siguiente. Ay, no, es este. Por ejemplo, aquí, 3,95. Podrías también utilizar 395 por 10 a la menos 2. Pongan eso en su cálculo. No, por 10 a la menos 3 sería. No, sí, por 10 a la menos 2, ¿no? 395 por 10 a la menos 2. Coloquen ese valor. ¿Cuánto les sale? En su calculadora coloquen 395 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale? 3,95. 3,95. ¿No ven? Ahí estamos utilizando, es el mismo valor. 395 por 10 a la menos 2 expresada en notación científica es lo mismo que 3,95. Si tú quieres trabajar con esa potencia de 10, hazlo, no hay problema. No se debería infringir con ninguna regla que estamos haciendo. ¿Sí? Volveremos al anterior ejercicio. Bueno, al 2, que estamos haciendo. Ya, un cachito. Ya. Bueno, les estaba diciendo, le haremos el intervalo de confianza. Estábamos en esta parte, ¿no? La desviación estándar absoluta va a ser la multiplicación. Como les digo, esta desviación estándar relativa ya depende de ustedes qué valor van a utilizar. Si quieren, pueden utilizar una cifra significativa. Es análisis suyo, es razonamiento. ¿Objetivo cuál? Tratar de propagar la menor cantidad de errores en cálculos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos bien, esta propagación, bueno, esta multiplicación, ¿sale esto? ¿Me pueden confirmar? ¿Sale eso? Sí, Oxy. Sí, Ya, Oxy. entonces, bueno, fíjense, en la calculadora les ha dado por 10 a la menos 18. Y fíjense que mi expresión estaba expresada en exponencial a la menos 16, ¿no? En potencia de a la menos 16, perdón. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es expresar también esto a la menos 16, ¿no ve? Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer esta coma, ¿no? Recorrer esa coma. Y si recorremos esa coma, tenemos que redondear, ¿ya? Entonces, el intervalo de confianza vendría a ser expresado así, ¿no? Bueno, no lo he expresado aquí, pero sería el anterior valor que era 5,90 y ¿cuánto? 5,94 más menos 0,08, todo multiplicado por 10 a la menos 16. ¿Sí? Ven, aquí he tenido que aplicar el razonamiento del valor promedio, ¿no? Bueno, se van a topar mucho con estos casos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Facilito, ¿no? Oxy, Dime. en la parte cuando hemos hallado X, no, antes de eso, esa potencia de 10 puede afectar al 29,2 al momento de hallar la desviación estándar. No, porque mira, fíjate aquí. Ese 10 a la menos 17 aquí se va a simplificar, ¿sí?
Tú dirías, ¿no? Por ahí es que esta desviación estándar es muy baja, ¿no ven? Pero no, sí va a afectar. Al momento de dividir los dos valores, el 10 a la menos 17 se va a simplificar. Por ahí sí, digamos, afectaría si esta operación fuese de suma y resta. Ahí sí, ¿no? La desviación estándar va a ser súper despreciable de un exponencial tan bajo, porque estaríamos comparando, bueno, este es un valor de 10 a la menos 1 y este es de 10 a la menos 20. Entonces esta desviación estándar sería muy baja en comparación a esta. Sí sería una operación de suma y resta, pero como es una multiplicación, entonces sí afecta. ¿Sí? Está bien, Oxy. Gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Oxy, sí, Oxy, disculpe una consulta. El, el valor de la anotación científica, ¿en qué casos no afectaría, ya sea en el valor promedio o en la incertidumbre? ¿En qué casos más o menos no tendríamos que distribuirlo como lo hemos hecho ahora? Distribuirlo, o sea, propagarlo, dices, ¿no? Que cuente como que afecte en el resultado final. ¿A eso te refieres? Sí, más o menos. No, o sea, ahorita, por ejemplo, lo que hemos hecho es, en el valor promedio le hemos puesto la anotación científica y lo que es en la incertidumbre igual. Ajá. Es que es conveniencia, ¿En como le qué he caso? respondido anteriormente, es conveniencia. En este caso, nos conviene expresarlo como notación científica porque en el valor que estamos multiplicando hay un valor muy chiquito. Nos conviene por eso. Y como le he dicho a tu compañera, si tú quieres expresarlo en algún caso, no sé, con potencia sí o sí, de ya sea de 10 a la 2 o 10, es distinto porque el objetivo siempre es mantener el número de cifras significativas correcto, ¿sí? Es a tu conveniencia y tu razonamiento. En este caso es necesario porque podríamos expresar también este resultado, ¿no? Este intervalo de confianza como, a ver, lo escribiré, ¿por qué no? Aquí lo voy a escribir, ¿sí? Este valor sería algo así como, sin notación científica. A ver, aquí tengo dos ceros. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. Podría expresarlo así, ¿ya? Este sería su desviación estándar absoluta. ¿Pero es conveniente? No, no veo, o sea, ¿para qué? Es mejor expresarlo con su potencia de 10. Y recuerda, ¿no? Al final, y es un buen ejemplo. Por ejemplo, aquí, no me van a entender, mejor lo cambiaré este valorcito, ¿sí? Digamos que es 8,18. Entonces aquí también los ceros van a cambiar. Este número de aquí y este otro número de aquí tienen el mismo número de cifras significativas. Este tiene 3 y este también tiene 3. ¿Sí? Pero ¿cuál es conveniente utilizar? ¿Qué notación? Este. ¿No? ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces te respondo. Sí, Oxy. Ya. Sí, Oxy, solo que tenía una duda, bueno, sí, respecto a eso y respecto a lo que es para hallar la desviación relativa. Acá, por ejemplo, nosotros ponemos 0.020 por 10 a la menos 17 y 2.034 por 10 a la menos 17, ¿verdad? Ajá, ajá. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, ahorita eso es por la anotación que nos han dado en el problema, pero en qué caso, por ejemplo, no podríamos por 10 a la menos 17, ya sea en el numerador o en el denominador? ¿Tendría que estar ya distribuido o es que tenemos que hacerlo siempre así? Trata de hacerlo siempre así, si es que te dan notación científica. Porque digamos que en suma, o sea, es que siempre vas a tener que utilizar esta notación, o sea, Ah, ya, no sé si te para estoy ambos, ¿no entendiendo. ven? Claro, porque este valor, o sea, este 10 a la menos 17 está afectando tanto al valor promedio como a la incertidumbre. No es que solamente esté afectando, no es como que sea una multiplicación, no, no. Es como que tienes aquí dos operaciones, ¿no? Tu primer intervalo de confianza es 29,2 más menos 0,3. Y tu siguiente intervalo de confianza, si es que no lo quieres ver tan abreviado como aquí, porque este 10 a la menos 17 está factorizado de estos dos valores, sería algo así. 2,034 por 10 a la menos 17 más menos 0,020 por 10 a la menos 17. ¿Sí? A ver si me entiendes. Ahora sí entendí tu pregunta. Este 10 a la menos 17 Sí. afecta a ambos valores. ¿Sí? Ambos valores afectan. No es como que convenientemente usar el primero, el segundo, no, no, a los dos. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, Oxy. Listo, pues no, más bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos estamos atrasando. Yo pensé que lo íbamos a hacer más rápido. Pero están muy buenas sus preguntas, me gusta que pregunte. Ya, vamos al tercer ejercicio, ¿sí? Esta es una combinación. Ya se ve un poco más feo si se notan aquí, ¿ya? Aquí que me pide el coeficiente de variación de la siguiente operación, ¿ya? Y presten atención porque hoy día van a dar examen de esto, por si acaso.
por si acaso. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Aquí, ¿qué operación tenemos? Tenemos arriba una sustracción, abajo tenemos suma, y entre ambos valores se están dividiendo. Entonces, no es más que una combinación de todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, no, me está pidiendo el coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Les había dicho, es solamente la incertidumbre relativa multiplicada por 100. Si yo hallo la incertidumbre relativa de z, voy a poder hallar el coeficiente de variación. En sí, ¿qué tengo que hallar otra vez? El intervalo de confianza, ¿no? Ya. Entonces, vamos allá. De una forma más ordenada. Ay, no creo que quiero estornudar. Ay. Le vamos a, al numerador le vamos a denominar A y al denominador le vamos a denominar B, ¿ya? Porque tenemos que trabajar de forma ordenada siempre, es lo que les aconsejo, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar la desviación estándar relativa de Z, lo único que tengo que hacer es hallar la desviación estándar de A y la desviación estándar de B. Una vez yo tenga eso, hallo las relativas y puedo hallar la desviación estándar de Z. Ese es el camino que tengo que seguir. Pero primero tengo que hallar las desviaciones estándar absoluta y el valor promedio de A, ¿no? De estas operaciones. Entonces, bueno, aquí, como se fijan, necesito un intervalo de confianza. Esta es la operación que me está dando el problema y yo lo estoy volviendo como A entre B, ¿no? Ya, entonces, lo que yo voy a tener, ¿qué va a ser A? Va a ser una operación de sustracción simplemente, ¿no? 187 menos 89, listo. Entonces, es 98, ¿no? Ya, 89, 98. ¿Ya? Ahora, estoy restando dos incertidumbres. ¿No ves? Estoy restando dos incertidumbres. Por tanto, ¿qué tipo de propagación tengo que realizar? Tengo que realizar esta es la misma operación que hemos estado realizando, pero con desviaciones estándares absolutas. Entonces, la desviación estándar absoluta de A va a ser igual a la raíz de las sumas al cuadrado de las desviaciones estándares de las operaciones que estoy realizando aquí. Este va a ser 1, este va a ser 2, ¿no? Ya, es notación nomás eso. Nomenclatura. Entonces, ya en valores, la desviación estándar absoluta de A va a ser igual a ¿qué? 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. No, bueno, si quieren poner más menos 6 al cuadrado, es indistinto, va a salir lo mismo. Y aquí, ¿no? Aquí entra un poco del razonamiento. Normalmente cuando tú tienes un valor así, lo que tú tienes que hacer, aquí tengo dos cifras significativas, entonces mi resultado también debería tener dos cifras significativas, ¿no? Ahí está. Puede que en algún caso te digan que esto simplemente tenga que tener una cifra significativa porque no hay una coma decimal acá. Pero si yo realizo eso, tendría que redondear este valor a 7. Y sería propagar un error muy grande. Es por eso que les digo que en muchos casos las reglas también las tienes que dejar de lado y aplicar tu razonamiento. ¿Ya? En este caso lo vamos a mantener, 6,7. Sí, eso sale, ¿no ve? ¿Me pueden confirmar si sale eso? Sí, sí. Listo, ya. Ya tenemos de A. Ya tengo su valor promedio de A y su desviación estándar absoluta. Vamos con B, es lo mismo, ¿no ve? ¿Cuánto sería el valor de B? Abajo sería 1240 más 57 entre, bueno, sería 1297. Ya tengo el valor medido promedio del denominador. Y tengo que realizar la misma operación, ¿no? Con las desviaciones, sus desviaciones estándar. Listo. Tengo estas desviaciones estándar, 3 y 4 las he llamado. Reemplazamos valores. ¿Y cuánto sale? ¿Quién me puede decir? $8.062 Oxy. Listo. Lo vamos a redondear a 8,1. ¿Por qué? Porque este tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Pero yo, al poner tantos números, ya pues las operaciones ya van a dejar de tener sentido. Y aparte que después de esta coma decimal, normalmente ya se aceptaría que su desviación estándar simplemente sea 8, y después de esta coma, que no tiene ningún valor decimal, ¿sí? Como les digo, estas reglas están en el sub, si es que no me entienden. Al final es razonamiento nomás. Por eso esta desviación o esta incertidumbre absoluta va a tener solamente dos cifras significativas. Si quieren, pueden trabajarla con 3, ¿no? 8,06, si quieren. Es razonamiento de ustedes, prácticamente, ¿sí? Ya. Sí. Dime. ¿Y por qué sucede esto en este caso? ¿Por qué Porque no utilizan tenemos los valores decimales después de este número. Son números enteros, no son fraccionarios. Por eso es. ¿Sí? Entonces, normalmente en números que no son fraccionarios se comete mayor error, se propaga mayor error, porque ya son números grandes.
Por eso, ¿sí? Si mantenemos en la misma regla para los números grandes como este es, o sea, propagaremos mucho más error. Por eso, ¿sí? Ya, Entonces, Auxi, ajá. podemos redondear cuando nuestro resultado de B en este caso nos da un número entero, Ujú. ¿utilizamos solo un decimal? Sí, este es mi razonamiento. Si ustedes quisieran, podrían simplemente colocar 8 o 8,06. Una, dos, tres cifras significativas. Pero tampoco vas a colocar 5, 6, ¿no? No, no, no. Tampoco. O sea, por eso les digo es razonamiento. Es a lo que tú veas cuando son números enteros al menos, ¿no? Y bueno, cuando son números decimales, sí, en los números decimales, cuando son fraccionarios, ahí sí trata de mantener las reglas, ¿no? Ahí sí o sí. En este caso, que son números enteros, ya no hay tanto en ese caso. ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente repito, tratar de propagar la menor cantidad de errores a base de razonamiento. ¿Sí? ¿Sí, no ve? Nunca me respondes. Sí, Auxi, está bien. Gracias. Ya, está bien, ya. Bueno, entonces, hallaremos la desviación estándar relativa de Z, ¿ok? Ya tengo la desviación absoluta de A, de la operación de arriba, y su valor promedio. Lo mismo con que B. Reemplacemos valores, ¿no ven? Tenemos aquí la raíz de, ¿cuál es la desviación absoluta de A? 6,7 entre el valor promedio que es 98 más 8,1, que ya les repito, aquí pueden poner cualquier valor, entre 1297. Si colocan 8,06 o si colocan, no sé, 8 simplemente, ya depende de ustedes. Al final van a darse de cuenta que este número es tan grande que al dividirlo no va a afectar tanto. Al momento de expresar los resultados ya, ¿no? En sus informes, ahí tienen que explicar. Por ejemplo, si pasaría que este es un volumen de mLs, digamos, ¿no? En sus informes, eso ya es extra, y tienen que expresar su desviación estándar, yo la expresaría con esto, ¿no? Lo redondearía yo a 8, ¿sí? Yo lo redondearía a 8 nomás, para no, y que se vea el resultado bonito. ¿Ya? Bueno, ustedes razonen en sus informes lo que ustedes quieran, ¿no? Obviamente, para expresar el resultado, en este caso, si yo quisiera mantener este 8,1, aquí tendría que colocarle un coma 0, ¿no? Y eso ya es aumentar una cifra significativa. Bueno. Entonces, ¿esto sale de esta operación? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, Auxi. Ya. Ahora, si les había dicho, ¿no ven? A menos que la desviación estándar relativa tú la utilices para representar algún resultado, ya sea porque te ha pedido justamente este valor o el coeficiente de variación, tienes que analizar cuántas cifras significativas van a tener, pero digamos que no vas, solamente le vas a utilizar como un medio para realizar otra operación, tratar de razonar en cuántas cifras significativas vas a mantener para no propagar tanto error, ¿no? Ya, entonces lo que me pedía en este ejercicio era el coeficiente de variación. Entonces, a este valor le tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 100, ¿no ve? El coeficiente de variación de Z es igual al coeficiente, bueno, a la desviación estándar relativa multiplicada por 100, ¿ya? Multiplico. Si yo multiplico este valor, me va a dar 6,865%. Ahora, esto sí lo tengo que expresar como resultado porque me está pidiendo el problema. ¿Cuántas cifras significativas tendrá que tener? ¿Quién me dice? Auxi O así lo tendría que expreso. tener. No, sí, dime, está bien. ¿Cuántas No tendré? se resuelve, no hay que resolver A y B primero para saber el número de cifras significativas. No, te tienes que basar en lo que te da Dos. al comienzo. Todos tus datos iniciales. Esto te daban. ¿No? ¿Cuántas serían? A ver. De Dos. 1 en qué? Todas, Dos. sí, sí, Dos. exacto. Muy bien, chicos, me han entendido. Genial. Dos, ¿no ven? Aquí tengo tres cifras significativas, aquí tengo dos, aquí tengo cuatro, aquí tengo dos. ¿Cuál es el de menor número de cifras significativas? El 89 y el 57 con dos. Entonces, el resultado lo tengo que expresar con dos cifras significativas. ¿Sí? Bien, me han entendido. Bueno, algunos, no sé si todos. Pero ya, estos son ejercicios muy ambiguos, parecen de laboratorio de física 100. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ya es entrar a Quanti como tal. Porque esto es son reglas para que se recuerden y que aprendan si es que no las conocían. ¿Sí? Ya hasta aquí acaban con este tipo de ejercicios que por ahí les ha aburrido a algunos. Vamos a un ejercicio de aplicación. ¿Sí? Como ya han dicho las preguntas. Aquí, fíjense.
Este es el tipo de ejercicios con los que puede que ingrese el examen, por ahí ingresa como por 5 puntos, o por ahí es uno difícil que entra por 10, 15 puntos, no sabemos. Y pasos informes, como les digo, pasos informes de cuánto van a necesitar. Así que esta clase es clave. Ya. Bueno, vamos allá. Dice así. Para preparar una solución de sal de peso molecular 58,4425 más menos 0,0009 gramos mol, se pesan 2,634 más menos 0,002 gramos y se disuelven en un matraz volumétrico con capacidad de 100,00 más menos 0,08 ml. Exprese la molaridad de la solución resultante y su incertidumbre con la cantidad correcta de cifras significativas. Ya. Ejercicio de aplicación. Ya cuanti. Sí, esto ya es cuanti. O análisis instrumental, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, un ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tomar los datos del problema. Ya, aquí les doy consejos para cuanti. Y me tengo que apurar porque van a dar todavía examen. A las 9:30 yo creo que van a dar su examen. En el Classroom lo voy a subir, ¿sí? Su primer examen. Incluso lo pueden dar sus amigos que no han podido ingresar, díganles. O sea, eso no hay problema. Yo no voy a fijarme quiénes han asistido y quiénes no. Es lo de menos. Así que bueno. Para Quanti les puedo dar una regla fundamental. Pero fundamental para Quanti. Siempre tomen datos. Escríbanlos. Así como acá. Es mi consejo, ya, si no les gusta trabajar así, ya, está bien. Pero en serio, yo les aconsejo que lo hagan así. Así no te vas a perder tanto. ¿Cuál es el problema con los ejercicios de Quanti? No solo para este tema, con todos los temas que vamos a ver más adelante. Es que normalmente lo que sucede es que te da muchos datos. A veces te da más datos, a veces pareciese que te da menos datos, a veces te da muchos mapitas, es decir, te dice, se toma una alícuota de acá, se pasa a otro lado, se afora, nuevamente se toman dos alícuotas, a la primera se le trata tal, a la segunda se le trata tal, y se toma una tercera con el doble de volumen. O sea, te da muchas condiciones. Esa es la palabra, muchas condiciones te dan en los problemas de Quanti. Entonces, siempre es bueno tomar datos y dibujar. Sí, o sea, te ha ido mal en artes plásticas en colegio, ok, tus matraces parecen así piedras, ya, no importa, pero dibujate, la cuestión es que tú entiendas. Y mejor, o sea, normalmente las chicas dibujan bien bonito y a ellas seguramente les va a gustar hacer eso. Y yo lo voy a tratar de explicar también así. Ya, bueno, en este caso no, porque pues simplemente es prácticamente de qué se trata este ejercicio. Se está preparando una solución, nada más. No hay mucha ciencia. En el siguiente que vamos a ver, sí van a ver a qué más o menos me refiero. ¿Ya? Pero bueno, fíjense. Aquí otra regla, por favor, escúchenme bien. Y esto es lo que más o menos hace rato un compañero me ha preguntado. Me dijo, si es muy bajo el valor de una incertidumbre, no tiene mucho sentido que le afecte el valor, algo así me dijo. En ese caso era una multiplicación, ¿no? Y ya sea lo que sea, a veces tiene razón el compañero, a veces las desviaciones, las incertidumbres de algunos parámetros no van a influir en tu resultado. Y aquí anótense si quieren, sí, anótense si quieren. Normalmente las incertidumbres de los pesos moleculares en los ejercicios no afectan, o si quieren llamarlo a ustedes, es cero. Ya, fíjense, 0,0009. Es bien bajo. A veces prácticamente es cero. Y no vas a tener que propagar errores en función de tus pesos moleculares. En este caso sí vamos a propagar errores con el peso molecular porque me lo está dando de dato. En algún problema solamente te va a decir, y se halle la molaridad y te va a dar algún porcentaje en masa, y para convertir esa masa en moles vas a necesariamente utilizar el peso molecular. Pero no vas a tener que propagar ese error. Porque prácticamente lo vas a considerar como cero, digamos, y aparte no te da el problema. Si te da el problema, sí, en este caso no nos está dando, ¿no? Entonces vamos a considerar. Ya, entonces esto es fácil, pues. Nos está diciendo que preparemos una solución. Tengo que hallar la molaridad. ¿Qué es la molaridad? ¿Quién se acuerda? No creo que no se acuerden. ¿Qué es la molaridad? Esa concentración de una sustancia expresada en moles por litro de disolución. Eso. ¿Moles de qué? De soluto, ¿no? Sí. Sí, eso te falta. Sí. Está bien, está bien.
muy bien, o sea, bien tu concepto, bien ordenadito. Yo me recuerdo más sobre litros nomás. Moles de soluto sobre litros de disolución, ¿no ve? Ya, me está dando la masa de la sal. Tengo que expresar esta masa en moles. Para eso tengo que dividir entre este peso molecular. Si yo lo divido, voy a tener moles. Una vez tenga los moles, divido entre el volumen de la solución que me la da. ¿Ya? Es la operación sencilla. Ahora, otra regla que les voy a dar para este tipo de ejercicios. Fíjense, ya les he dicho, tenemos que multiplicar prácticamente, multiplicar y dividir estos valores. ¿No ven? Entonces, cuando tú tengas que hacer esto, lo que les aconsejo es que realicen la operación de un tiro. No la hagan por partes. Es decir, agarro mi masa, le voy a dividir entre el peso molecular moles. Ya he realizado una división. Propagaré sus errores con las desviaciones estándar relativas. Ya. ¿Ahora qué? Ahora molaridad tengo que dividir entre... Eso es hacerlo por pasos. Y si tú realizas eso, estás arrastrando errores. Por eso es conveniente que cualquier tipo de este tipo de ejercicios los realices de un golpe, de un factor de conversión total. ¿A qué me refiero? Vamos allá. Voy a tener que hallar una concentración. ¿Qué tengo que hacer? Dividir la masa entre el volumen de la solución. ¿No ve cuánto es la masa? 2,634 gramos. Entre los 100 ml que me da el problema. Ya esta es ya son unidades de concentración, pero no son molares. Para llegar a molares, ¿qué tenía que hacer? Dividir a esta masa entre el peso molecular. Bueno, primero vamos a transformar los ml a litros, ¿ok? Cuando tú realizas estas operaciones, no estás propagando errores, ¿sí? No estás propagando errores porque simplemente es un factor de conversión. Ahora, vamos con lo que les había dicho. Dividimos esta masa entre el peso molecular, ¿no ve? Esta masa tiene un mol, ¿no ve? 58,4425 gramos tiene un mol. Eso es lo que me decía el problema. Ahora, ya estoy en unidades de mol por litro. Ya está. Listo. Ya tengo la molaridad. Y vamos a la anterior diapositiva primero. Pregunta aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene que tener mi resultado? Mi molaridad. ¿Cuántas? 4. 4. 4. 4, eso, bien chicos, me han entendido. 4, es el menor de los tres, ¿no? ¿Este tiene cuántos? Tiene 6. ¿Este tiene 3 o tiene 5? ¿Qué me dice? ¿Cuántas cifras significativas tiene el volumen? 5. 5, sí, 5 tiene, ¿ven? Es por eso, es a veces confuso la regla del 0. Puede que cuente después o antes de la coma decimal, depende. ¿Por qué cuenta en este caso? Por su incertidumbre. ¿Esto qué te está diciendo? Te está diciendo que el matraz o lo que sea, cualquier instrumento que se haya utilizado para medir este volumen, tiene esta escala mínima, 0,08. Entonces, necesariamente tienes que considerar estas otras dos cifras significativas, ¿sí? Exacto. Entonces, vamos al punto de hace rato. Mucho me desvío a veces, van a disculpar. Este tiene 6 cifras significativas. Este tiene 4, este tiene 5. ¿Cuál es el menor? 4. Ya, entonces mantengo pues mis 4. Perdón. 4 cifras significativas, ¿no ve? Este 0 no cuenta. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sale eso, no ve? ¿Pueden ustedes hacer la operación? ¿Sale eso? Sí, Oxy. Listo, ya, eso probaremos. Listo. Ahora, tengo que propagar errores porque tengo que colocar esta concentración en un intervalo de confianza. Y voy a propagar las incertidumbres que yo tenga en mi operación. Tengo una masa, fíjense, que estoy dividiendo con un volumen y estoy dividiendo con su peso molecular. Tengo que propagar tres desviaciones estándar, de golpe. Por eso es importante que lo hagan de golpe y no lo hagan por paso. ¿Sí? Siempre traten de hacerlo de golpe para de un tiro obtener la desviación estándar y propagar la menor cantidad de errores. Entonces, fíjense, voy a tener aquí, como es una multiplicación-división, mi forma de propagar errores va a ser mediante la desviación estándar relativa. Entonces, la desviación estándar relativa de la molaridad va a ser igual a la raíz de ¿qué? De la sumatoria al cuadrado de la desviación relativa de la masa, de la desviación relativa del volumen que yo estoy utilizando, y la desviación estándar relativa del peso molecular, que como les digo, en algunos casos esto va a desaparecer, se va a hacer 0. En este caso me está diciendo que lo considere porque me da el valor. Entonces, lo coloco en función de las desviaciones absolutas, ya está, ¿no? Y los valores promedios. Reemplazo valores, ¿no? Y un paso más, esta desviación estándar relativa de la molaridad se puede expresar también en esta división, también se puede, ¿no ve? O sea, como ustedes vean conveniente trabajar, ¿ya? Simplemente
cumplan las reglas que les he dicho. Reemplazaremos valores, ¿no? Fíjense, la desviación absoluta de la masa me dice el problema que era de 0,002. ¿Qué pasa si no me da? Vamos a este problema, ¿no? Vamos a los datos. ¿Qué pasa si no me da la desviación de la masa? Solo me da CPSA 2,634 gramos. Al comienzo les he dicho, ¿tenemos incertidumbre cero o qué hacemos? Considerar 0,001. Eso, Sí. muy bien, exacto, súper bien, compañero. Esa es la respuesta. No puedes decir, como no tengo es cero. Y eso también va a ser. Un laboratorio, tú cuando vayas a realizar, que ya no me acuerdo qué es que se realizaba, pero necesariamente vas a tener que realizar soluciones, titulaciones, todo. Y vas a ir a pesar, tú vas a hacer tus soluciones, vas a tener que ir a pesar, vas a tener que ir a medir tus volúmenes, entonces ahí tú tienes que tener las desviaciones. Normalmente en los equipos volumétricos te dice ahí, si lees bien el volumen, te da ahí su desviación estándar absoluta, te da. Así tienes que ser observativo, porque creo que los laboratorios son presenciales, ¿no? Y aprovechen lo que no han visto en Química 100, lo que no han visto en Quali, porque ustedes son los chicos pandemia, ¿no? Ve, toda su vida han estado en la universidad en pandemia, entonces, bueno, eso vayan a aprovechar a ver. Entonces, normalmente en las balanzas analíticas esa va a ser su precisión, ¿no? 0,001. Si es que no te da, en este caso te da. ¿Ya? Listo. Eso como dato. Entonces, vamos allá, vamos a reemplazar valores, ¿no? Eso me daba en el problema. Del volumen dice que la precisión del instrumento volumétrico es de 0,08 entre 100. Y bueno, del peso molecular que me da, que como les digo, a veces esto es cero, ¿ya? Porque esta división prácticamente es bien pequeñita, ¿no? Bueno, ya. Vamos allá. Reemplazamos. Y nuevamente, esta raíz ya no le voy a tomar tanto en cuenta de cuántas cifras significativas tiene que tener, porque solamente me sirve de medio para hallar el intervalo de confianza. Entonces, tengo que tener aquí un valor tal que no me arrastre tanto error, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy tomando este valor, esta cantidad, ¿ya? En las relativas, recuérdense, con la absoluta es otra cosa. Entonces, como mi concentración tiene 4 cifras significativas, igual, ¿no? O sea, tiene que tener, después de la coma, tiene que tener 4 valores también esta desviación estándar absoluta, ¿no? Sale esto. Si ustedes multiplican, sale esto, ¿no? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Uy. ¿Sale eso? ¿Sale eso? O ya no me están siguiendo, ya se han dormido. No. Chicos, ¿están ahí? Sí, Ujú. el relativo lo dividió entre el peso molecular para para poder hacer la operación de golpe. Sí, la relativa de la molaridad, sí lo dividí. Es lo mismo, pues, porque como es relativa, puede estar expresada en la absoluta entre el valor promedio, ¿no? Eso lo he hecho. ¿Ya? Sí sale esa opción. Ya sale eso, ¿no ve? Listo. Entonces, después de la coma, cuántos valores tiene que tener mi desviación estándar absoluta? Veamos, aquí 0, aquí tenemos 1, 2, 3 valores, 4, ¿no? Después de la coma. Entonces, a donde tengo que redondear mi desviación estándar absoluta es hasta 4 números, ¿no? Después de la coma. Este 0 vale, este 0 vale, este 0 vale, hasta aquí. Entonces, esto lo tengo que redondear. ¿Y cómo sería así, no? 0,0005. Este sería el resultado de esta operación, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta, ya porque tenemos que hacer rápido esta parte, no pensé que iba a durar tanto. Este es el problema de aplicación también. Supongo que se tiene un frasco con una solución acuosa etiquetada como hidróxido de sodio al 53,4%, más o menos 0,4%, y densidad 1,52 más o menos 0,01 gramos por mililitro. Determinar cuántos mililitros de hidróxido de sodio al 53,4% se requiere para preparar 2 litros de hidróxido de sodio 0,169 molar. Suponer que la incertidumbre en volumen de hidróxido de sodio vertido es constante y es de 0,1 ml. Inciso B. Calcula la incertidumbre absoluta en la molaridad. Puede considerarse la incertidumbre del volumen despreciable. Ya, entonces, si se fijan bien, el inciso A es un problema de factor de conversión. Sencillo, de química 100. No hay mucho lío. El inciso B ya es donde nos interesa. ¿No ve? Bueno, entonces vamos allá. Primero, ¿qué les había dicho que tenemos que tomar? Los datos, ¿no? Vamos a tomar aquí los datos. Y esto es como les digo que tienen que hacerse sus mapitas. Me dice que tenemos un frasco con hidróxido de sodio etiquetado. ¿Qué características tiene este frasco? Dice que tiene hidróxido de sodio
al 53,4 más menos 0,4%. ¿Qué porcentaje será? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tipo de porcentaje me está dando el problema? ¿Volumétrico? ¿Másico? Porcentaje másico. ¿Molar? Eso, ¿no ve? Bien, másico. Cuando te diga a secas un problema, porcentaje tal, asumí que es básico. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que tenemos 53,4% de hidróxido de sodio en masa respecto a la masa total de la solución. Y me dice que tiene una densidad de 1,52 gramos por mililitros. Esas son las características de este mi frasco. ¿Qué me dice en el inciso A? ¿Cuántos mililitros voy a necesitar de esta solución? ¿Ya? De esta solución con estas características. ¿Para qué? Para preparar 2 litros de hidróxido de sodio con una concentración de 0,169 molar. Lo más probable, no puedo comparar estas dos concentraciones porque este está expresado en porcentaje másico y esto está en molaridad. Pero lo más probable es que esta concentración sea más diluida que esta. Ambas tienen hidróxido de sodio, ¿no? Entonces seguramente voy a tomar una cantidad de esta solución, la voy a colocar en un matraz y la voy a aforar, ¿no? Con agua. ¿Qué quiere decir aforar? Que voy a llegar a un volumen determinado aumentándole agua, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en este ejercicio, ¿sí? Si es que no han entendido del inciso A, eso es lo que me está diciendo. Calcula cuántos ml necesito de esto. Pero créanme que esta parte es importante para el inciso B, para la propagación de errores, ¿sí? No es simplemente por relleno, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta, y quiero que lean ustedes. Dice, ya les explico esta parte, ¿no? ¿Cuántos ml de hidróxido de sodio al 53,4% se requiere para preparar 2 litros de hidróxido de sodio 0,169 molar? Y aquí, esto es importante. Suponer que la incertidumbre en volumen de hidróxido de sodio vertido es constante y es de 0,1 ml. Mi pregunta. Esos 0,1 ml de incertidumbre, ¿a cuál volumen se referirá? ¿Al frasco o al matraz Erlenmeyer que yo les he propuesto? ¿A cuál? ¿Al matraz Erlenmeyer? ¿Segura? Vertido, dice. Como dice vertido, creo que es el otro. El del frasco, ¿no ve? Porque nosotros vamos a utilizar este frasco y vamos a tomar una porción de este frasco. Vamos a verter de este frasco. Entonces, la desviación, que yo le estoy llamando desviación e incertidumbre del volumen 1, va a ser del frasco. ¿Sí? Es importante. Porque seguramente, o sea, es importante determinar los datos. No me va a servir para este inciso porque solamente me pide mLs. Me está diciendo mLs a secas, no me está diciendo el intervalo de confianza. Directamente es una operación de factor de conversión, por eso lo digo. Pero en el inciso B por ahí sí necesite. Porque en el inciso B me pide hallar la incertidumbre de esta molaridad, ¿no? De esta molaridad que estoy preparando. ¿Sí? De esta molaridad que estoy preparando, entre comillas, ¿no? Y me da un dato extra, ¿no? Me dice que ahí es, ¿no? Cuando tú diferencias, me dice, calcule la incertidumbre absoluta en la molaridad. Puede considerarse la incertidumbre del volumen despreciable. ¿Y cuál volumen? Pues del otro volumen que yo estoy preparando. De este volumen en el que yo estoy preparando la solución, su desviación, SB2, va a ser igual a 0. Despreciable. ¿Sí? Ya. Por eso es importante hacerse mapitas. Y eso van a ver en gravimetría. La siguiente clase vamos a ver. Y pucha, de hecho... Sí. Dime. ¿Por qué en este caso la despreciable es del matraz? Bueno, yo he planteado un matraz simplemente porque por la imagen. No es que el problema me dice que es un matraz. No sé. Muy probablemente, si quiero decirte la lógica, por ahí esta solución, 2 litros que se está preparando, se ha preparado en un vaso de precipitados. Y saben muy bien que los vasos de precipitados no tienen muy buena precisión. No, sí. Me refiero, ¿por qué se refiere al volumen obtenido y no al vaciado? No te estoy entendiendo la pregunta. A ver, me estás diciendo, ¿por qué esta desviación estándar absoluta es 0? ¿Esta 2? Sí, ¿y por qué se considera para la solución preparada y no para el que estamos vaciando, para el hidróxido que se tenía en un principio, en el frasco? Te estaba explicando justamente eso. Esto depende netamente del instrumento que estés utilizando.
Yo he puesto un matraz, o sea, yo lo he colocado por la imagen, no me dice el problema que es un matraz. Por ahí se ha realizado esto en un vaso de precipitados. Y los vasos de precipitados normalmente son imprecisos, ¿no ve? A la hora de medir volúmenes, aparte que este es un volumen muy grande, 2 litros. Es por eso que no se considera. El programa me está diciendo eso. No lo estoy planteando yo, el programa me está diciendo eso, ¿sí? Si te pasara en la vida real, ya tú si quieres puedes ver ahí cuánta desviación está dando el vaso para propagar más adelante. Es Auxi, netamente el problema. Auxi, me Ujú. refiero a que ¿por qué no es del frasco de hidróxido de sodio que se tenía al inicio? Porque este ya tiene su desviación estándar, es este, que me decía en el inciso A, y les acabo de explicar, ¿no ves? Del volumen vertido, por eso. No puede tener Sí, dos entonces, desviaciones estándar. esta desviación estándar del 0,1 mililitros sería del instrumento con el cual hemos añadido la solución. Y puede que sí, puede que de aquí hayamos tomado una pipeta y esa pipeta tenga esta desviación, exactamente. Ujú. Si le buscamos más lógica al ejercicio, ¿no? Ujú. Yo, sí, Bueno, gracias. listo. Muy buen aporte, de hecho. Listo. Entonces resolveremos, ¿ok? Ya. Primer paso, el inciso A me pedía simplemente un volumen, ya les he dicho, es lo más importante que lo hagan el tiro ahora en este tipo de propagación de errores. Entonces tenemos 2 litros que preparar. ¿Qué concentración tiene que tener estos 2 litros? Me dice el problema. Tiene que tener una concentración de 0,169 molar. ¿Vale? Entonces, el factor que utilizamos es 1 litro, tiene 0,169 moles de hidróxido de sodio. Esta multiplicación ya me está diciendo cuántos moles de sodio yo necesito, de hidróxido de sodio necesito de la anterior solución. Entonces, seguimos conectando, ¿no? La concentración que yo tengo en el problema es másica. Entonces, me convendría llevar estos moles a masa, ¿no? Entonces yo lo hago por medio del peso molecular. Un mol de hidróxido de sodio tiene 40 gramos de hidróxido de sodio. Ya estamos en masa de hidróxido de sodio. ¿Qué factor puedo utilizar aquí para llevar a mililitros de solución? Estoy en masa de hidróxido de sodio. ¿Qué puedo utilizar aquí? La densidad. El porcentaje másico. Porcentaje másico, exactamente. Decimos 53,4 gramos de hidróxido de sodio tienen 100 gramos de solución. Listo, ya estoy en gramos de solución. ¿Qué factor utilizo para llegar a mililitros de solución? La densidad. La La densidad. densidad, exactamente, ya sabrás si multiplicas o divides. Es indistinto, ¿no? Ya, aquí hay que dividir, ¿no? 1,52 gramos de solución tiene 1 mililitro de solución. Para el inciso A, ¿cuál es la respuesta? Necesito 16,6 mililitros de solución. Cifra significativa, si quieren ver. ¿Cuántas tengo que ocupar? Aquí tengo 3 cifras significativas, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3, en todas tengo 3. Aquí parece que no hay tanto lío con las cifras significativas, por tanto, mi resultado también tiene que tener 3 cifras significativas. Pero solo me pide el volumen, no me pide su intervalo de confianza. Entonces, el inciso A, este es el resultado. Vamos con el ejercicio de interés, que es el inciso B. ¿Ya? Ay, perdón. Vamos a la pregunta nuevamente. A la pregunta. Dice, calcule la incertidumbre absoluta en la molaridad. Ya, listo. Nada más, las condiciones ya no importan. Fíjense, bueno, vamos a mejorar la imagen del problema. Me está pidiendo que yo calcule la incertidumbre de esta molaridad. Es como un problema de que ustedes se van a afrontar normalmente en Cuanti, en sus laboratorios. Van a tener que hallar la incertidumbre de las concentraciones que ustedes vayan a preparar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Lo que en realidad necesitaríamos hacer es como que nosotros conociésemos este valor. Tengo el volumen. Y es como que ir un paso inverso, ¿no ve? De todo lo que acabo de hacer para llegar a esta concentración. ¿Se dan de cuenta? ¿No ve? Es decir, fíjense, para inciso B. Tengo 16,6 mililitros de solución. 1 mililitro de solución tiene 1,52 gramos de solución, la densidad. Por la concentración másica, 100 gramos de solución tiene 53,4 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Ahora ya estoy en masa. Voy a ir con el peso molecular a molaridad, a moles, perdón. Y dividiendo todo este valor, que serían los moles de hidróxido de sodio, entre los 2 litros que yo tengo aquí, voy a hallar la concentración de mi solución. Si se dan de cuenta, esto es simplemente como que un mapa para saber cómo tengo que propagar los errores para el inciso B, porque todo es dato, todo esto yo lo tengo, ¿no? Simplemente he realizado este paso inverso para que se den de cuenta qué errores tengo que propagar. Tengo que hallar la desviación de la concentración que me da el problema.
Y para hallar esta concentración tengo que seguir todos estos pasos. Tengo que saber, necesito la desviación relativa del volumen que estoy virtiendo, que me da el problema, de la densidad, que me da el problema porque estoy multiplicando, de la concentración másica, que me da el problema, del peso molecular también, y del volumen que, bueno, tengo al final, ¿no? Medido en mi vaso de precipitados, en lo que haya medido este volumen. Entonces, utilizo, como estoy multiplicando, dividiendo, utilizo las desviaciones absolutas, bueno, relativas, perdón, porque es multiplicación. Entonces, bueno, multiplicación y división, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que les he dicho. Las desviaciones estándar relativa que yo voy a utilizar son del volumen 1 vertido, de la densidad, de la concentración másica, del peso molecular y del volumen 2. Pero recordemos que el problema me da ciertas condiciones. ¿Qué condiciones me daba? Me decía que del volumen 2 es prácticamente 0. Entonces, esto se va a hacer 0. Bueno, esto ya está en función de las desviaciones estándares absolutas, ¿ok? Nada más. Y les había dicho hace rato también que normalmente los pesos moleculares también se consideran 0. Entonces, esto también se va a hacer 0. Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta expresión. Simplemente la desviación del volumen 1, la absoluta, entre su volumen promedio, del volumen vertido, más la desviación absoluta de la densidad entre la densidad. No sé por qué esa D se ha vuelto tan chiquitita, ya, pero bueno. Y la desviación absoluta de la concentración de hidróxido de sodio entre, bueno, de la concentración másica del hidróxido de sodio entre el valor promedio. Reemplazo valores, porque tengo todo, ¿no ven? Justamente me ha importado determinar a qué desviación se refería, si al vertido o al de la solución preparada, ¿no ven? Era importante. Entonces era del volumen vertido. Entonces tengo 0,1 ml entre 16,6 ml, ¿no ven? Que es el valor que he hallado. Más esto, ¿no? La densidad me decía que su incertidumbre era 0,01 y su densidad era de 1,52 y su porcentaje másico, su incertidumbre es de 0,4 entre 53,4. Bueno, entonces, nuevamente tengo la incertidumbre relativa, que como les digo, las relativas es razonamiento propio, ya no te fijes tanto en cuántos decimales arrastrar ahí, solo trata de propagar pocos errores, a menor cantidad. Y para hallar la incertidumbre absoluta de la molaridad, pues simplemente me baso en la molaridad que tengo en el problema y esta desviación relativa. Y bueno, aquí, bueno, para la absoluta sí ya tengo que respetar las cifras significativas. ¿Respecto a quién? Respecto al valor promedio. La molaridad tenía después, vamos a ver, en la 20 estaba. Bueno, no, estaba aquí, ¿no? 0,169. Tiene 3 valores después de la coma. Entonces aquí también tiene que tener, ¿no? Después de la coma, 3 valores. Listo. Esa sería la desviación estándar absoluta de la molaridad. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? Maxi, No sé, al calcular la desviación relativa, no tomo en cuenta el peso molecular. ¿Por qué? No. A veces no se toma en cuenta porque es muy bajo. Y lo tomaría en cuenta si en el ejercicio me diera sus valores, pero no me da. Vamos a ver. No me da. Fíjate aquí, del hidróxido de sodio no me da el peso molecular. ¿Sí? No me da. No me da, ¿no? Fíjate, en los datos no da. Entonces yo digo, ya no consideraré la propagación de errores del peso molecular. Y normalmente va a ser así. Ustedes para su laboratorio no propaguen el peso molecular en su labo. Porque también es un cálculo extra, les va a tomar más tiempo. Bueno, depende de ustedes si quieren hacer. No sé dónde van a poder conseguir una tabla periódica donde les diga... disculpe. Sí, dime. Te escucho. Perdón. Si digamos nos diera el peso molecular por decir 0,003, ahí no nos diera un error. Recién tenemos que asumir un No sé si he sido el único, pero te escucho súper entrecortado. Pero a lo que te he podido entender, si en el problema te diese la incertidumbre del peso molecular, ya, sí, ahí sí considera para los cálculos, ¿sí? Pero si no te da, pues no. Creo que por ahí va tu pregunta, te he escuchado entrecortado. Sí. Para calcular la desviación absoluta del peso molecular, de la concentración, ¿qué concentración se utiliza? El dato que nos han dado, 0,169. Sí, claro, porque te está pidiendo que hayas la... Es como que tú estás preparando esta solución, es como que tu Inge te pide,
que prepares esta solución con esta concentración. Y bueno, estás preparando, pero para preparar esta, preparas a partir de otra solución. Este es un ejemplo de la vida que te va a pasar en laboratorio, ¿sí? Entonces, para tu informe vas a necesitar de este valor que entre comillas es dato, pero vas a necesitar su incertidumbre. Entonces, de este valor es el que hallamos su... No estamos hallando de este porcentaje, porque para comenzar la lógica nos dice que este ya tiene su incertidumbre, ¿no? El que no tiene es este, si quieres verle por este lado. Entonces, tenemos que hallar la incertidumbre absoluta de este, ¿sí? Está bien, Oxy. Listo. ¿Se podría poner un momento más en los cálculos? No terminé de copiar, por favor. Ya, los cálculos, aquí está. Estos son, ¿sí? Estos son. Listo, chicos, hasta aquí sería la clase de hoy día. La siguiente clase vamos a avanzar gravimetría. Esto ya dependerá de ustedes, porque les voy a dar 20 minutos para su examen. Son 2 ejercicios de lo que hemos avanzado hoy día, porque esto ya es tema terminado, ya no vamos a ver más errores. La siguiente vamos a ver gravimetría. Pero quiero quedar, antes de que se vayan, ¿no? El examen les voy a pasar hasta cuando terminamos de hablar de esto, porque es importante. En la anterior clase no hemos podido quedar con lo que es... no sé si alguien más quiere tomar algún dato de la presentación antes de que pase al siguiente tema, porque voy a dejar de compartir pantalla. Sí, disculpe, lo del formulario yo quería pedir, por favor, nada más. Ya, esto toma el screenshot de esto más, este cálculo más. Ya, esto creo que falta. Un screenshot, tómale así rapidito, por favor. Para su examen, porque estamos perdiendo tiempo de su examen. Les quería dar media hora, pero creo que no les voy a dar tanto tiempo. Ya, vamos al formulario. Aquí está, este era el formulario, que no es tan la gran cosa, ¿sí? Ya, eso quería decirles. Ahora que está la mayoría, que supongo que va a pasar clases, no sé cuántos se irán o cuántos más.